A iniciar una nueva serie de mensajes, de predicaciones que hemos estado con el tema ahí en nuestro corazón, compartiéndolo a través de muchas cosas, pero conversando con el pastor Jorge hace unos días atrás, nos preguntábamos, porque a propósito de muchas preguntas que en la cristiandad nos hacemos, ¿verdad? Pero creo que una de las preguntas más serias que las que nosotros nos hacemos es: ¿yo soy salvo? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? ¿Cuántos se han preguntado alguna vez eso? ¿Yo seré salvo? Sobre todo cuando cometemos unas ciertas embarraditas por ahí, ¿cierto? Y viene el acusador, y viene la culpa, y vienen un montón de cosas a nuestra mente, y empieza a preguntarse en nuestro espíritu esa inquietante pregunta de si somos salvos. Y a propósito de un libro que también estamos estudiando con los hombres, y que la idea también es que las mujeres lo puedan compartir cuando terminemos la escuela, que tiene que ver con una temática de salvación también para nosotros. Muchos de nosotros como cristianos creemos que estamos caminando en salvación, pero realmente estamos cautivos de un montón de pensamientos y de religiosidades. Vivimos presos de un montón de leyes, de un montón de normativas. Vivimos presos de un montón de tradiciones, porque otro dijo, porque a otro se le ocurrió, porque otro repitió. Pero realmente la pregunta de fondo de si eso obedece a un modelo de Cristo, porque finalmente nosotros no nos tenemos que preguntar si eso lo hizo Moisés, si eso lo hizo Josué, si eso lo hizo, no. Nosotros nos tenemos que preguntar es: Cristo, ¿qué hizo frente a esto? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Para nosotros, como una comunidad de tradición y en nuestros dogmas de fe anabautista, la Biblia en cualquiera de sus partes puede decir lo que quiera, pero lo que dice Cristo es lo que se debe hacer. Y todo lo que está en contra del mensaje de Cristo, para nosotros no es equivalente, aunque esté en la Biblia. Aunque esté en la Biblia. Pero, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué anunció Juan antes de que Jesús entrara en la historia? ¿Qué anunciaba Juan? ¿Qué anunciaba Juan? Juicio, fuego, condenación, maldición, venía destrucción. Pero Jesús empieza a anunciar que a él le ha sido dada de alguna manera la responsabilidad de anunciar el año agradable del Señor. Y cuando la gente contendía con eso, Jesús les respondía y les decía: ustedes van a ser juzgados por lo que ustedes están escogiendo creer. Esa dimensión de la fe, para ti y para mí hoy, tiene que darnos unas respuestas muy concretas. ¿Cuál es la historia de nuestra salvación? Y bajo esa pregunta, nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo experimentamos la bendición de Dios? Porque si regularmente nosotros nos estamos debatiendo entre la salvación o la perdición, entonces todavía va a estar mucho más complejo para nosotros el tema de la bendición. Y queremos empezar esta serie de predicaciones desde la perspectiva de este salmo, que es el Salmo 27 en el versículo 13. Este va a ser el horizonte de nuestra reflexión a lo largo de esta serie de mensajes, que esperamos que no nos tome más de unos 8 servicios para poder terminarla. Este salmo dice así: hubiera yo desmayado si no creyera que tengo que ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y nosotros decidimos titular esta serie de predicaciones En la tierra de los vivos. ¿Por qué en la tierra de los vivos? Porque mucho de lo que nosotros creemos que va a ser nuestra salvación, la amarramos a cuando nos muramos. Es que cuando nos muramos vamos a ir al cielo, y eso viene a ser como un paliativo, como un escape, para no enfrentar la realidad de que el Señor dijo que Él nos quería a ti y a mí viviendo una vida, y vida en abundancia. Para empezar esta noche, dentro de todo eso que le he dicho como introducción, Jesús en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 35, hizo este enunciado:
yo soy el pan de vida. No el pan de muerte, ni el pan de muertos. ¿Cierto? Él dijo, yo soy el pan de vida. Eso quiere decir que el Evangelio está centrado en nuestra existencia. Ninguno de nosotros hemos resuelto lo que hay después de la muerte. Está resuelto lo que hay después de la muerte solo por un asunto, por fe. ¿O no es así? Nuestra fe nos sostiene creyendo que una vez hayamos terminado nuestra existencia, nuestro espíritu va a pasar a la presencia del Señor. Pero la pregunta es, en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, en medio del anhelo de prosperar, ¿resuelve el hecho de que cuando te mueras te vayas para el cielo la angustia, la depresión, la preocupación? No. No. Pareciera no ser suficiente respuesta. Y no debe ser suficiente respuesta porque el Evangelio no se enfoca en su vida después de la muerte. El Evangelio está enfocado en su vida aquí y ahora. Pero la mayoría de nosotros venimos de unas tradiciones en las que, de una forma, creo que yo sin revisarla, se nos decía que lo que más tiene que preocuparnos es la vida después de la muerte. Pero pareciera que Jesús no estuvo muy preocupado por eso. ¿Y cómo lo sé yo? Porque Jesús dijo, yo sé de dónde vengo y para allá voy a regresar. Parece tonto esto, ¿verdad? Pero así le respondió a muchos cuando le preguntaban sobre el destino y qué va a pasar y qué viene. Él le dijo, hombre, yo estoy tranquilo, yo sé de dónde vengo, yo sé para dónde voy a regresar. La pregunta, ¿usted sabe de dónde viene y sabe para dónde va? Jesús lo tenía claro. Y lo tenía tan claro que no le costó dificultad enfrentar la muerte, que no le costó enfrentar la adversidad, no le costó pasar por el desprecio, no le costó pasar por las traiciones, no le costó pasar por las persecuciones, por el dolor, no le costó. Porque su seguridad estaba en una identidad que trascendía simplemente el pensamiento de si se iba a ir al cielo o no. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo tengo la seguridad de que usted tiene una morada allá en la casa del Padre. Pero lo importante es, ¿la tiene usted también? Jesús la tiene, el Padre la tiene, pero ¿la tiene usted? Resuelto eso, y si usted tiene la convicción de que ese asunto de la casa del Padre está resuelta, esta serie de predicaciones se va a enfocar en la tierra de los vivos. Porque es aquí en la tierra de los vivos donde Jesús dijo que era el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y el pan representa la vida porque nos la alimenta, ¿cierto? Porque nos nutre, porque nos da la fuerza, porque nos da la capacidad de enfrentar el día a día, de enfrentar la prueba. Así sea que usted se tome un cafecito con un pancito, eso le da las fuerzas para echar para adelante. Pero la pregunta es, ¿dónde se mueve Dios en esta historia de salvación? Porque el salmista finalmente está declarando, hubiera yo desmayado. Mi pregunta es, ¿en qué estado está su fe? Porque pareciera que la fe del salmista está un poco tocada. Parece que está un poco golpeada. Parece que está pasando por unos momentos difíciles. Pero fíjese, el salmista no dice, ay, mi fe puede desmayar, pero yo sé que me voy para el cielo. Él no dice eso. Él dice, ¿qué cosa? A él no lo sostiene una fe escapista en el más allá. A él lo sostiene una fe anclada al aquí y a la ahora. Es como si estuviera diciendo, y esto le va a sonar muy fuerte, y ya después de muerto el cielo, ¿para qué? Suena eso muy duro, pero si usted lee lo que él está diciendo, él dice, si no creyera que tengo que ver la bondad, es decir, yo me resisto a creer, es el salmista nos está diciendo, a que solamente mi fe en Dios me tiene que dar el cielo. No puede ser solo el cielo.
Tú y yo tenemos que caminar en un año que nos ha dicho el Señor que Él desea que seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. Y todas las cosas prosperan en este mundo, en este tiempo, en este kairos de Dios. Pero también nos ha dicho que busquemos primeramente, cuando usted esté muerto ya usted no va a buscar reino, ya llegó. O sea, que eso quiere decir que eso es para ahora, para aquí. Pero, ¿cómo entendemos eso en un hombre como David? Con la historia que usted sabe que David se carga. Asesino, ¿cierto? Violento. Usted podría decir que de alguna manera David es un hombre casi que excluido del cielo según la religión. Un hombre como David no podría entrar al cielo. Según los religiosos de hoy en día, nunca se regeneraría él, jamás. Le olvidarían los pecados que la Biblia nos dice que David cometió. Pero sin embargo, un hombre como David tiene la seguridad de declarar: hubiera yo desmayado si no creyera que yo voy a ver en esta tierra de los vivientes la bondad de Dios. Y esta serie de predicaciones va a estar enfocado en eso, en que si tu fe por cualquier circunstancia está pasando por momentos difíciles, tú puedas venir y abrazar la bondad del Señor. Abrazar la bondad de Dios. ¿Qué significa la bondad de Dios? ¿Qué significa la bondad de Dios en medio de tantos mensajes de miedo, de temor? En medio de un Dios que pareciera que tuvieras un rejo en la mano y no un bálsamo sanador como nos anuncian las parábolas de Jesús. Y allí se configura toda una historia de salvación, porque finalmente toda esta clase de mensajes que vamos a compartir van a dejar en usted, en mí, en nosotros y en esta congregación la certeza de la historia de salvación que Dios con su mano de amor ha trazado para ti. Porque cuando tú tienes la seguridad que tu historia de salvación está escrita directamente de la mano de Dios, entonces tú puedes decir como el salmista: mi fe va a poder creer desmayar, pero yo sé que no va a desmayar, porque yo sé que voy a ver la bondad de Dios. Porque el plan de salvación de Dios es que mi vida sea prosperada aquí y ahora, así como mi alma también prospera. Pero ¿cómo empieza toda esta historia de lucha? Porque esto tiene un inicio. ¿Dónde está el inicio de todo esto? Porque finalmente usted y yo vivíamos en un estado de perfección. Vivíamos con Dios ahí arrunchándonos a toda hora. Dice el Génesis que el Señor llegaba, así como usted me ve. Bueno, no sé si el Señor era tan guapo como yo, pero él se paseaba por ahí y caminaba y caminaba y Adán lo veía y: ¿qué más llave? ¿Cómo es? Bien. ¿Qué haces? Aquí cogiendo el fresco de la tarde. Léalo en el Génesis. El Señor se paseaba así, la brisita barranquillera, el Señor la salía a coger y se encontraba con Adán. Era el paraíso, era la perfección. Todo lo tenía el hombre. El Señor le había dicho: sojuzga, gobierna. Todo lo que yo te he dado es tuyo. La pregunta es: ¿anuló el pecado esa promesa de Dios en el paraíso cuando le entregó al hombre todo en heredad? Porque ahí van a empezar las grandes tradiciones de la religión a pelearse entre sí o si no. Pero la apuesta es finalmente escuchar qué dice Jesús. Y entonces, ¿dónde empieza toda esta historia? Génesis 3:15. Usted puede leer todo el capítulo, no lo vamos a leer completo. Los hombres tenemos el privilegio de estar leyendo un libro maravilloso. Espero que lo estén aprovechando. Ruego al Señor con súplicas y dolor en mi alma que lo estén haciendo. Vi sus caras de convencimiento y eso me dio un gozo. Ahí va, ustedes se van a sentir como pez en el agua en esta serie. Geno. Voy para el otro lado para ver. José. Bien. Bien, eso, amén. Denle un aplauso al Señor por eso.
Amén. Aleluya. Dios es un Dios, y ojalá usted se grabe esto en su corazón, que se mueve en la historia de los seres humanos. Dios no se abstrae de su historia. Dios no sale corriendo por tu historia, por lo muy difícil que sea. Y yo sé que hay mucha gente al que uno le dice esto y le choca porque la religión le ha enseñado otra cosa. La religión le ha enseñado que el Espíritu Santo sale corriendo y te deja allí tirado. Pero Jesús va a enseñar otra cosa del Espíritu Santo y lo va a llamar el otro consolador, el Paráclito. Yo tengo un anhelo, pastor, y es que cuando esta serie termine, esta iglesia sea otra congregación todavía mucho mejor de lo que hoy ya es. Porque estas verdades que vamos a compartir aquí tienen que cambiar su mentalidad y su fe, pero también tienen que cambiar su accionar. Su accionar. Dios se mueve en la historia de los seres humanos y usted lo va a ver a lo largo de cada una de estas enseñanzas. Y empieza a moverse en la historia de la humanidad aquí, justo aquí. Acaba de ocurrir la transgresión, el rompimiento de la relación y de la intimidad entre Dios y su creación. Y entre su creación, principalmente la humanidad. ¿Y por qué digo la creación? Porque pareciera que Dios, por lo que de alguna manera nos han hecho entender, se hubiese ido de su creación. Ahora, al final revisaremos si eso es verdad o no. Acaba de ocurrir el pecado original, como le llama la tradición, ¿verdad? Por llamarle como el pecado por donde empezó todo el problema. Y dice, esta promesa, lo siguiente, le dice Dios, hablándole a la pareja, a Adán y Eva. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Escuche eso. Y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. La teología habla de esta promesa mesiánica desde los tiempos, antes de los tiempos, para decirnos que eso que David está declarando allá viene desde aquí. Porque ¿quiénes son los primeros que obtienen la seguridad de ver la bondad de Dios? ¿Quiénes son los primeros? Que debieron no haberla encontrado. ¿Usted está conmigo en esta noche? Ellos debieron no... O sea, si hubo alguien quien debió ser aniquilado de una vez, fueron ellos. Y si no lo fueron, ¿usted por qué piensa que usted va a ser aniquilado? Porque se ha dejado meter esa mentira en su corazón. Escúcheme, ¿qué hubiese sido mejor? ¿Eliminar a 2 o a 500 millones? ¿Y usted cree que Dios es menos inteligente que usted? Dios lo hizo a usted. Entonces imagínese, si la Biblia dice que sus pensamientos son finitos comparado a los de Dios, y si Dios piensa que es más fácil, usted piensa que es más fácil matar a 2 que a 500 millones, ¿usted cree que Dios no lo sabía también? Entonces, ¿por qué usted cree que Dios, resuelto el tiempo de lo que ha pasado hasta el día de hoy, sigue en su corazón decidido para aniquilar a la humanidad? ¿Hubiera yo desmayado si no creyera que voy a ver la bondad en la tierra de los vivos, de los que respiramos? Respire para que se despierte, porque algunos están entrando en estado de meditación. Desde un comienzo, Dios le está diciendo a la humanidad, ¿sabes qué? Aquí va a haber pelea, pero mi apuesta va a ser por ustedes. No sé si usted lo está leyendo ahí. Dios no está diciendo, no, aquí no ha pasado nada. Claro que pasó algo. Sucedió algo y grave, muy grave para nosotros. Pero el corazón de Dios traza enseguida su primer color y dice, me la voy a jugar con ustedes. Voy a apostarle a ustedes. El corazón de Dios empieza a decir, desde hoy, no sé cuándo ocurrió ese hoy,
desde los tiempos, antes de los tiempos, me la voy a jugar en esta batalla que se viene. Se viene una batalla, usted lo sabe, y en esa batalla continuamos. Pero el mismo Jesús dijo que el enemigo, el mal, no podía prevalecer contra usted. No sé si eso le suena a esto. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Eso hace referencia a unas tradiciones, para poder entender un poco esa expresión, en la que en los pueblos orientales se creía que la debilidad del varón estaba. Y usted creo que conoce a un héroe de la tradición mítica grecorromana, ¿cierto? Que tenía su debilidad ¿en dónde? En el talón. Porque cuando lo crearon los dioses, lo metieron en aquellas aguas mágicas y lo único que quedó afuera fue su talón. El talón de Aquiles. Linda la historia mitológica, ¿verdad? Y la Biblia está permeada también de esas mitologías. Entonces, esos pueblos orientales recogen todas esas tradiciones. Entonces, la cabeza, perder la cabeza también, en una de las tradiciones van a hablar de un Dios que pierde uno de sus hijos cuando le cortan la cabeza. Entonces, estos pueblos están viviendo esa realidad. Ellos están luchando contra el mismo mal que otras tradiciones intentan explicarse. Pero no me quiero detener en esa parte histórica. Yo lo que quiero es que usted entienda que la Biblia es un trazado de la historia en la que desde un comienzo Dios le está diciendo: creo en usted, creo en usted, creo en usted, creo en usted, creo en ti, creo en mí, creo en él, creo en todos, porque son producto y hechura de mis manos. Y el alfarero tiene la posibilidad de tomar en sus manos aquella obra que está haciendo y volverla a utilizar y volverla a formar hasta que queda perfecto. Esa va a ser una de las grandes visiones que los profetas van a ver. Y el Señor les va a revelar y les va a decir: esa es mi obra en ustedes. Escúchenme, ese alfarero sigue trabajando en ti, en mí y en nosotros. Hay una historia de salvación que hoy nos está diciendo que tú vas a ver la misericordia de Dios en la tierra de los vivos. Porque desde que toda esta historia comenzó, Dios declaró que se la iba a jugar contigo. Ahora, hay una guerra cósmica. Y el libro de Job lo va a relatar un poco bien. Dios habla con todas sus criaturas, ¿lo recuerdan? Y entre sus criaturas llegó también, ¿quién? El maluco. Eso que está diciendo ahí. Y le dijo: ¿y de dónde viene? Le dijo: ando por ahí en la tierra, mirando a los tuyos, ¿verdad? Y ya viste a mi siervo Job, le dijo Dios. Fíjate a Dios, para quienes creen que Dios no siente en su corazón orgullo por su creación. ¿Has visto a mi siervo Job? Ah, qué lindo. Y ya usted sabe todo lo que pasó. Pero usted sabe que declaró Job algo muy parecido a lo que el salmista dice: yo sé que mi Redentor vive y del polvo Él me tiene que levantar. Qué certeza de salvación, qué seguridad para saber que él iba a ver a Dios en la tierra de los vivientes manifestarse. Y tenía un par de amigos malucos, religiosos, que le decían: muérete, la esposa maldice a Dios también. Llegaron los compañeros a decirle: mira, tú quién sabe qué cosa tienes, que te has merecido ese mal y te va a venir uno peor como no lo confieses. Y usted sabe qué decía Job: Jehová dio, Jehová quitó. Ay, qué lindo, ¿verdad? Por eso le digo que toda esta experiencia de fe que vamos a estar trazando aquí hoy en esta introducción, yo le pido al Espíritu Santo que alegre su corazón, para que si usted está pasando por momentos de prueba, usted pueda salir hoy afianzado en esta verdad. La mano de Dios sigue escribiendo su historia a su favor. La mano de Dios sigue trabajando para que Él pueda haber realizado su plan de salvación en ti. Su Hijo Jesucristo no murió para que tu plan de salvación fallara. No sé si estás aquí en esta noche y te lo voy a repetir. Jesucristo no murió para que tu plan de salvación fallara. Él no murió para eso. Por eso quienes piensan que el sacrificio de Cristo en la cruz puede hacerse fallido,
no han conocido a Dios, no han visto esta historia de salvación. Y ya para terminar, hay unos pasos que nosotros podemos mirar y leer a lo largo de la historia de salvación y los vamos a ir leyendo. La historia de la salvación está compuesta de los hilos entrelazados que forman un gran tejido multicolor que nos enseña al Dios de gracia que ama a la humanidad. Un Dios de gracia que ama a la humanidad. Hubiera yo desmayado si no tuviera, ¿sabe qué habla de eso? La seguridad de que alguien nos ama. Y que alguien nos ama en tal manera que hizo esto posible, y se lo voy a leer literal porque es una nota que tengo aquí. Jesús dice pasado donde la religión dice presente. Porque quizás lo que hoy te tiene agobiado tiene que ver con tu pasado. Y la religión lo trae a tu presente como un hecho de condenación. Pero Jesús hoy viene a nuestra historia de salvación para decirnos esto. Es pasado. Es pasado. Y Jesús dice, tómame, soy tu presente. Porque cuando tú entiendes eso, entonces ocurre esto segundo. Y en nuestro presente, Jesús le dice a la religión, ya eres pasado. Pero ojalá tú puedas tomar esa revelación para tu vida. Porque quizás lo que te sigue haciendo dudar del plan de salvación de Dios para ti es la religión. Y hoy Jesús te está invitando a que tú le digas a la religión, ¿sabes qué religión? Tú necesitas ser un pasado en mí. Y yo necesito vivir en el presente de Cristo. Y el presente de Cristo es que, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Aunque haya momentos de dificultad y tú sientas esa lucha. Ese Dios de amor del que hemos venido a hablarte en esta serie de predicaciones hizo algo cuando Adán y Eva sintieron que algo no estaba bien. El primer sacrificio fue un animal al que Dios tomó, lo sacrificó y con su piel les hizo un vestido. Yo quiero proponerle a usted que medite en eso. Medite en eso porque la religión desde ahí cogió el cuento de que la desnudez era pecado. Y no hay cosa más estúpida que eso. Si usted de alguna manera viviera en pecado, entonces usted debiera nacer con ropa. ¿Cierto? Usted debiera nacer con ropa. ¿O usted cree que a Dios se le pasaría ese detalle? Pero seguimos insistiendo en convencionalismos y en religiosidades. Dios tomó, escuche esto, una criatura de su creación, sacrificó parte de lo que había creado para cubrir al hombre. Yo no sé si eso le da a usted la certeza de que hay un Dios que está a su favor y no en su contra. Porque Dios, ¿sabes qué ha podido haber hecho? Arranquen. Y como, ¿por qué yo voy a matar a uno de mi creación para cubrirlos a ustedes? O ustedes verán cómo se pusieron hojas de parra, pues agarren con hojas de parra. No. El Señor no te quiere en hojas de parra, el Señor te quiere vestido. Entiende las simbologías de esa historia. No es que tu desnudez es mala, hay mucha gente que la mandan a dormir con ropa. Yo tengo un pastor amigo que nos contaba hace poco que en sus comienzos él dormía con pantalón y camisa manga larga. Dios mío, yo estoy en la quinta paila del infierno. De cosa me pongo boxer para dormir. Es impresionante. Y me decía, pastor, en serio, me decía, pastor, imagínate que nos enseñaban que para estar en intimidad teníamos que apagar la luz y salir corriendo para que no nos viéramos desnudos. Papi, ¿tú qué piensas de eso? Claro que yo conozco a uno que le vendría bien un poco de esa disciplina, pero yo no he dicho quién. Oiga,
imagina eso? En Barranca, va. Yo no sé, fíjese de dónde han sacado tantas cosas. Y desde ahí se distorsionó todo el plan de salvación y de redención de Cristo hasta nuestros días. Pero Cristo le dice a la religión hoy: eres pasado. Eres pasado. Yo soy presente y vengo a declarar sobre tu vida que verás mi misericordia en la tierra de los vivos. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor. Empieza a declarar desde hoy. Yo le hago esa invitación. Empieza a declarar desde hoy: Señor, yo voy a ver tu misericordia aquí, ahora, Señor. Grande y sobreabundantemente. Eso me habla de sueños cumplidos. Eso me habla de metas alcanzadas. Eso me habla de crecimiento, de multiplicación. Eso me habla de un Dios que le sigue apostando a que tú avances. Y eso lo vamos a ver. La Biblia está llena de eso. Y con la ayuda del precioso Espíritu Santo de Dios vamos a descubrir todas esas verdades para que tú puedas seguir caminando en esa fe que es Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Que tu paz venga sobre nuestras vidas. Nos vamos con esta declaración en esta hora, Señor. Veremos tu misericordia en este tiempo, Señor. Lo creemos, lo estamos declarando, Padre. Estamos confesando con nuestra boca lo que tu palabra nos está enseñando. Nos vamos en tus manos, Señor. Permítenos descansar en el resto de esta noche en Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Dios le bendiga. Dios le guarde. Que la paz de Dios sea sobre su vida.